¿Quieres escuchar lo mejor de la semana? Noticias, grandes invitados, Horóscopos, música, sexualidad, datos curiosos y mucho más. En Blasfemando tus sentidos con Berenice Mireles, todos los sábados de 13 a 15 horas por www.escucharadio.com.mx. Diviértete blasfemando tus sentidos en Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. Locutor inexperto. Se venden los cursos de locución. Locutor experto. En el Top 10 de esta semana tenemos la posición número 1. Escúchala y disfrútalo aquí en Escucha Radio. Locución, operación, conducción, entrevistas y mucho más. Certifícate con los mejores. Somos Escucha Radio. Más información al 5525-1072. ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! 5525-1072. Certifícate con los grandes. Escucha Radio. Siete años de Escucha Radio. Las demás solo nos escuchan. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. En el tajín de la vida diaria, la velocidad se lleva nuestras ideas. Pero Miriam Cruz abre para ti una mirada a su ventana pública. Aquí los jóvenes, las mujeres, los hombres, los preguntones, los inteligentes, los curiosos y hasta los silenciosos encuentran una voz pública amena. Miriam Cruz es el canal de tu voz en la ciudad y en la vida diaria. Bienvenido, aquí se abre una ventana pública. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a Una Ventana Pública. Son las 9 de la noche con 10 minutos del 11 de enero de 2016 y para mí es un gusto recibirlos como siempre en esta su casa Escucha Radio y en esta ventana pública que se abre nuevamente para ustedes con temas actuales, con temas alternativos y vamos a retomar la pausa que hicimos con motivo del fin de año del 2015. Estamos muy satisfechos, muy contentos de regresar a esta ventana y les proponemos que, hablemos de realidades otra vez. El hecho de que nos hayamos ido 2 semanitas no implica que no lo hayamos hecho en esa pausa, sin embargo consideramos prudente retomar la ventana pública porque ustedes y nosotros tenemos mucho que decir sobre la realidad de nuestro país. Así es de que bienvenidos y bienvenidas y el deseo de este equipo, pequeño equipo, pero al fin importante equipo de Ventana Pública, pues es que ustedes tengan días muy satisfactorios a lo largo de este ciclo que inicia 2016 con francamente una serie de saldos que venimos arrastrando no solo del 2015, sino más bien de años anteriores en México, pero que vimos cómo se fueron concretando cosas, cómo algunas expectativas que teníamos no se alcanzaron como sociedad y también en lo individual. Y lo que queremos platicar hoy con ustedes es qué es lo que estamos esperando en el 2016 a la luz de lo que ya sabemos que ha pasado en México y por supuesto plantear hipótesis de en qué podrían terminar algunos temas de naturaleza pública que fueron planteados en el 2015 y que por supuesto seguirán vigentes en la agenda pública nacional en esta Ciudad de México y en general dependiendo del espacio del que estemos hablando. Sabemos que hay mucho que decir y este espacio ciudadano, este espacio alternativo, como siempre va a ir hasta ustedes para buscar que nos propongan, que nos hagan saber sus inquietudes, que nos hagan también llegar algunas propuestas de invitados que habrán de venir a esta ventana. Y quiero decirles que tenemos un invitado de lujo aquí en el estudio. Yo le agradezco muchísimo al doctor José Enrique González Ruiz que haya aceptado acudir nuevamente a esta ventana. El doctor Enrique González Ruiz, a quien doy la más cordial bienvenida. Ustedes ya lo conocen. Ya estuvo en algún momento platicando aquí sobre un tema que nos ha marcado profundamente como sociedad y que seguimos trayendo a flor de piel. Los mexicanos en este 2016 se cumplirían en varios meses más 2 años de aquel lamentable y trágico
momento vivido en Ayotzinapa, Guerrero, donde hubo 43 jóvenes desaparecidos. Bueno, en aquel entonces el doctor José Enrique González Ruiz platicó con nosotros sobre ese tema, y el día de hoy le hemos invitado para platicar en realidad de qué nos depara el 2016. Él ya fue rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Él también fue presidente de la comisión para el esclarecimiento de las víctimas de los desaparecidos en la década de 1970 allá en Guerrero. Y bueno, pues el día de hoy nos platica que se desempeña, pues como siempre lo ha hecho, da cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Economía. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Miriam, vamos a acercar, gracias. Estar nuevamente en su programa. Qué bueno que se mantiene abierta esta ventana para que tratemos de encontrar explicaciones a lo que está ocurriendo en nuestro país y planteemos, como dice usted, algunas hipótesis, algunas ideas de qué es lo que creemos que debe hacerse y qué puede pasar en este México. En este año hemos tenido particularmente, doctor, un año complicado. El 2015 ha sido un año que a muchos nos dejó francamente con mal sabor de boca, pero no solo el 2015, ya lo veníamos arrastrando. El 2014 ocurre lo de Ayotzinapa, vivimos un periodo de mucha incertidumbre que pensábamos se podía resolver en 2015, no se resuelve, y estamos entrando al 2016 con mucha incertidumbre que sigue teniendo mucha población en México. Y yo podría decir que ese tema ha marcado no solo el 2014, sino todo el 2015, y empezamos 2016 a flor de piel con dónde están los 43 normalistas. No es el único tema, evidentemente, sin embargo, me parece, y el análisis que hacíamos en esta ventana con muchos ciberescuchas que nos hicieron favor de enviar opiniones en audio, pues es que si bien ha sido uno de los temas que marcó no solo la agenda nacional, también la propia situación particular de la gente en relación a qué habrá ocurrido, y nos seguimos preguntando hoy, 11 de enero de 2016, ¿qué ocurrió con esos normalistas? Insisto, sin que sea el único tema, hay muchos otros temas que hablar, pero mucho van de la mano con lo que ocurrió en aquel momento en Ayotzinapa, allá en el estado de Guerrero. Bueno, pues yo le pregunto, ¿qué es lo que usted ve en el 2016? Yo pienso que el panorama no es de lo más prometedor. No quiero hacer demagogia ni decir mentiras ante el auditorio, porque lo ocurrido efectivamente durante 2015 no es motivo de aliento. ¿Qué pasó en 2015? Bueno, pues llegamos a la mitad de un sexenio presidencial que comenzó con muchas expectativas para quienes lo promovían, para quienes lo alentaban. Se decía que había vuelto a la presidencia el Partido Revolucionario Institucional, el viejo PRI, pero decían que ahora renovado, con nuevas prácticas, con nuevas experiencias, con nuevas formas de hacer política y con muchas promesas de reparar los daños que había producido la docena pánica. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Que despertó grandes expectativas la llegada del PAN a la presidencia de la República, pero resultó un reverendo fiasco. Los mismos vicios que sus predecesores, pero mal hechos, con muy mala técnica, con muchos defectos y con mañas muy visibles, mientras que el PRI tiene la característica de que sabe ocultar, sabe esconder las malas artes. Así que llegamos el año pasado a la mitad de un sexenio complicado y difícil. ¿Cómo había empezado el sexenio? Hay que recordar que
la vuelta del PRI fue muy exitosa para ellos. Hay que recordar que echaron a andar las llamadas reformas estructurales. El Pacto por México. El Pacto por México en lo político, que es como un acuerdo entre las fuerzas políticas más importantes en el sistema político, no en la sociedad, no tanto en la sociedad, pero sí en los sitios donde se toman decisiones políticas. Y entonces había una circunstancia que marcaba como muy exitoso el inicio del sexenio. Hay que acordarse de que comenzaron con una reforma laboral. ¿Se acuerdan ustedes que se cambió la Ley Federal del Trabajo para echar a andar dos instituciones muy desfavorables para los trabajadores? Una fue el outsourcing, o sea, la intermediación laboral. Se formalizó el fraude de que es la intermediación laboral, y los contratos precarios, estos que algunos llamamos los contratos basura, los contratos a prueba, los contratos por tiempo determinado, pero muy amañados, muy desfavorables para los trabajadores. Ese fue un verdadero regalo para el empresariado. Se pensó que vendría una gran afluencia de inversión, que se levantaría la economía del país, y no sucedió así. Pero en aquel momento se veía como muy exitosa la medida de la reforma laboral. Luego se habló de una reforma en telecomunicaciones, se decía que ya se había democratizado el espectro, el espacio, que ya había posibilidades de que se abriera la competencia, de que no hubiera monopolios, que se había acabado con los monopolios en materia de telecomunicaciones en este país. Se habló también de una reforma en materia hacendaria, pero sobre todo, muy exitoso para el gobierno fue aprobar la reforma energética, que abrió a la privatización el petróleo mexicano, los productos del subsuelo que habían sido históricamente propiedad de la nación, y pues nada menos que la reforma educativa. Ese fue como la cereza del pastel de este paquete de reformas. Así que todo parecía marchar muy bien hasta que llegó la verdad. La verdad es que estas reformas no iban a cambiar nada sustancial en México, sino que iban a profundizar un modelo socialmente muy injusto, que es el neoliberalismo, y que no estaban destinadas a elevar el nivel de vida de las y los mexicanos, sino a profundizar una crisis que ya veníamos arrastrando, como usted dijo. Así que 2015, que si los antiguos hubieran tenido razón, decían que los años nones son de grandes dones, pues para nosotros no resultó así. Resultó un año de males, como decían que son los años pares, así que hay que tener cuidado con el 2016, que es un año par, y no vaya a ser que sea un año de grandes males, como se decía el dicho popular. Bien, entonces ese arranque del sexenio no se mantuvo, no hubo un aceleramiento de un proceso de crecimiento en el país, sino que hubo enormes problemas. Y luego se atravesó Ayotzinapa. El tema de los derechos humanos se puso en el centro del quehacer nacional, y todos los honores que había ganado el gobierno de Enrique Peña Nieto, a quien le habían dado primeras planas o portadas de revistas internacionales, era una figura que parecía muy prometedora, muy activa, muy exitosa, pues se derrumbó, se vino abajo, y entonces aparecieron las terribles verdades de la devaluación del peso que hoy tenemos. Está llegando a 20 pesos, que si recordamos que le quitó 3 ceros Carlos Salinas de Gortari al peso para equipararlo con el dólar, si se acuerdan ustedes, sí, serían 20,000 pesos. Hay que tener memoria para hacer los análisis correctos. Aquel peso que
valía, aquel peso que pesaba, aquel peso que tenía presencia, pues ya no existe. Es un peso en huida, en franca corretiza, porque el dólar lo va siguiendo a gran velocidad y no sería nada raro que pronto llegara a los 20 pesos el dólar, lo cual pues es una pérdida gigantesca. Pero eso no solamente, sino que además se cayó la Bolsa Mexicana de Valores, que era como el símbolo del progreso, como el símbolo del auge económico neoliberal. Se vino abajo la Bolsa de Valores, no está funcionando como equilibrador y regulador de la economía, no está siendo el instrumento que dé solidez a la marcha de la economía mexicana. Y de remate, por si los dos anteriores factores fueran poco, la devaluación y la caída de la Bolsa de Valores, tenemos ahora una pérdida del poder adquisitivo como hacía muchísimos años que no lo teníamos. Así que 2016 apunta como un año difícil y complejo, pero por otro lado apunta como un año de consolidación de algunas luchas y de necesidad de que la población se organice para enfrentar algunos fenómenos que seguramente van a venir y que tenemos que evitar que nos causen mucho daño. A ver, ¿qué ocurrió de nuestro lado, del lado de los de a pie, de nosotros, los de abajo, en el 2015? Ocurrió que resentimos la tormenta, pues cómo no, nuestras finanzas se empequeñecieron, nuestro nivel de vida decreció, tenía que ser así porque las circunstancias nos lo estaban imponiendo, pero resultó que no se pudieron sacar plenamente las llamadas reformas estructurales. Esa medicina mágica que decían que resolvía todos los problemas en el mundo, resultó que no era cierta. Y la vimos fracasar en otras latitudes. Observamos con mucha atención lo que pasaba en el mundo y vimos cómo arruinó a Grecia, cómo empobreció a la zona europea que había crecido en el auge neoliberal. A ver, voy a tratar de explicarme. Por favor. El neoliberalismo acabó con la bipolaridad mundo capitalista, mundo socialista. El mundo socialista se derrumbó y el capitalismo hegemonizó en el planeta. Esa es una verdad histórica que no se puede negar. Y el neoliberalismo creó 3 grandes zonas económicas: Asia-Pacífico, que encabezaba Japón, Norteamérica, donde nosotros nos alineamos, ya no éramos Latinoamérica, ya no éramos parte del mundo pobre, ya habíamos pasado al primer mundo. ¿Se acuerdan de los discursos de Carlos Salinas de Gortari diciendo: mexicanos, llegó la hora de incorporarnos al avance del mundo, porque ya somos Norteamérica? Y celebramos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán, y Europa. Esas fueron las 3 zonas que surgieron. La zona que más había avanzado era Europa. Acuérdense ustedes que en Europa sí hubo avances en materia de integración de población. Allá sí hubo un pasaporte único en la zona europea. Sí. Allá sí se puede circular en todos los países que conforman esa zona, con excepción de Inglaterra, que siempre ha sido más conservador, y también se estableció la moneda única, se creó el euro. Habían caminado mucho. El nivel de vida de los países atrasados creció. España se volvió un país próspero, Portugal, Irlanda, Grecia, a diferencia de nosotros, que no alcanzamos nunca los niveles de crecimiento de Estados Unidos y Canadá, nuestros socios en el Telecán. Pero el neoliberalismo es una ficción, no es economía real, es economía manipulada en bolsas de valores, es economía bancaria, es economía financiarizada.
y entonces se vino abajo en Europa también. Llegó el momento en que la pompa de jabón tronó y se mostró que los países atrasados seguían siendo atrasados, y España, que ya nos había abandonado, ya no era parte del mundo subdesarrollado, pues ya volvió con nosotros, ya es otra vez un país con muchos problemas de paro, le llaman ellos al desempleo, de falta de oportunidades y de dificultades para equiparar su funcionamiento con Alemania, con Francia, que pues prácticamente ya impusieron reglas como si ellos fueran los que mandaran, los únicos que mandaran en Europa. En esas circunstancias México entró en una desaceleración de su economía. Que nuestro peso valga muy poquito frente al dólar es muy grave, porque el 80 o más % de la economía mexicana depende de Estados Unidos de América. Nosotros no tenemos una variedad de opciones frente a las crisis. Nosotros solo podemos recurrir o voltear a ver lo que está pasando en Estados Unidos. Ya no hay ni siquiera aquella actitud de prudencia, de multiplicar las vías, aunque fueran dependientes, multiplicar la dependencia. Ahora no, los gobiernos neoliberales nos uncieron a la economía norteamericana, y entonces el 80% o más de nuestra economía depende de Estados Unidos, y otra vez aquello del catarrito, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Cuando le da catarro a Estados Unidos, a nosotros nos da pulmonía. Decía el señor Carsten que eso ya no era cierto. ¿Se acuerdan? Hasta le pusieron Mr. Catarrito al señor, porque decía él que ya habíamos superado esa situación. No, lamentablemente no es así. De modo que el año se antoja complicado, difícil, pero nos hemos defendido. Los mexicanos no somos, en última instancia, un pueblo dejado. Somos un pueblo que resiste, somos un pueblo que comete errores, pues ni modo, sí los hemos cometido, pero también somos un pueblo que sabe buscar mecanismos y alternativas para salir adelante. Así veo yo 2016, con un panorama complicado, con dependencia económica fuerte, pero también con posibilidades de lucha que hay que explorar y expandir para buscar que no nos arrase esta realidad tan complicada. Qué interesante cuando usted lo contextualiza, doctor, y francamente, ahorita que lo estaba escuchando me quedé pensando, de pronto nos reducen a una serie de acontecimientos como fue el de hace unos días, 2-3 días atrás, que cayó el narcotraficante más buscado del planeta. Ajá. Y entonces nos hacen que volteemos a ver, además en una suerte pues de espectáculo, ¿no? Lo que ocurrió nuevamente con la captura de este narcotraficante, y entonces nos preguntamos, ¿y eso tendrá que ver con lo que va a ocurrir en los mercados? ¿Y eso nos va a ayudar en nuestra economía? Son medidas un poco desesperadas del gobierno para pescar algo de legitimidad que ha perdido. Que había pasado que el dólar se nos fue al cielo, había pasado el derrumbe de la bolsa de valores, sí. Había ocurrido que la capacidad adquisitiva de los salarios reales de los mexicanos se había disminuido sensiblemente. La credibilidad del gobierno está por los suelos, y entonces recurren al Chapo. Fíjese que yo hasta dudo que realmente lo hubieran capturado, porque pues, hay circunstancias muy dudosas, digamos. Cuando menos tiene uno derecho a la duda. Nos han echado tantas mentiras que no tenemos por qué creerles que esto es cierto. Sí,
Nos lo presentaron en un hotel de paso ahí, en un hotel muy modesto, para no calificar a nadie ni hacer así cosas feas, sino en un hotel muy modesto, con una fotografía de una muchacha ahí en paños menores, así un poco rara la cosa. Sí. Pero ahí ya nos dicen que no lo detuvieron ahí, que ahí lo llevó la Marina. Y yo digo, la Marina lleva a los detenidos a hoteles de paso, que no los tiene que presentar al Ministerio Público, que no tiene cuarteles la Marina, que no hay. Oiga, pues por favor, no nos vean la cara, que nos expliquen bien cómo estuvo eso. Y luego hay fotos donde uno de los muertos aparece vivo al lado del Chapo. Al lado del Chapo, sí. Y luego el Chapo aparece esposado en una fotografía y en otras aparece muy contento moviendo los brazos. No, pues dice uno, algo aquí está rarito. Y como no les creemos ni el bendito, decía mi abuelita, al gobierno ni el bendito, mijo. Decía, entonces, bueno, pues ni el bendito le creemos, ¿no? Que nos convenzan, nos den buenas versiones a ver si nos convencen. Pues mientras tenemos una impresión igual de espectacular que la anterior, que fue una fuga por un túnel cavado de no sé cuántos meses, bajo circunstancias inverosímiles. Pero bueno, ahí está la notición que dejó ya huella en este arranque de año. Doctor, vamos a hacer una pausa, pero en cuanto regresemos le voy a leer varios comentarios que ya llegaron de nuestros amables ciberescuchas. Yo les pido que no le cambien, estamos en la mejor estación de radio por internet, en Escucha Radio. El siguiente, prepara tus inquietudes, en un momento se reabre esta ventana pública. Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan, amores ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Listo el trámite. Toma tu lugar. Miriam Cruz continúa atendiéndote en Ventana Pública. Muchas gracias, estamos de regreso en Ventana Pública y bueno, vamos a leer algunos comentarios que ya llegaron a nuestro chat. Le agradezco a Zapata, así escribe con el seudónimo de Zapata. Dice, saludos a todos en el panel, feliz año. Saben, este año es el de más dinero para el gobierno, con el robo en despoblado del reglamento de tránsito. Las tenencias impuestas es un robo gigante y nos ponen al Chapo.
Esta es la táctica del chupacabras. Qué vergüenza de país. Zapata, muchas gracias por comentar. Como siempre es un gusto saber que estás atento de esta ventana. También está aquí nuestro amigo Alfonso Nava, que dice: rezar, soñar, pues la realidad nos está deformando todo optimismo. Espero llegar con $1 en la bolsa al fin de año. Lo cruel es que el ciudadano común sigue votando por el PRI-PAN. La neta veo con nulo optimismo el desarrollo socioeconómico de nuestro México. Muchas gracias, Alfonso. Ahorita, a propósito de lo que está comentando Alfonso, pues estamos en un año donde va a haber elecciones intermedias. En al menos 11 estados de la República va a haber elecciones y nos preguntamos, como siempre, ¿cuál sería el resultado que se avisora? ¿Usted ha estudiado esa parte? ¿Tiene alguna hipótesis de lo que va a pasar? Pues ese terreno es un terreno muy complejo, mire usted, porque ¿qué tenía la llamada izquierda? Ya no me atrevo a decir que sean de izquierda todos los que dicen que son. La llamada izquierda tenía posiciones desde las que parecía que iba en ascenso, parecía que iba poco a poco, pero ganando posiciones. Y de repente, como dicen en el béisbol, para atrás los fielders, o sea, no, estaba todo fincado sobre alfileres, estaba prendido en bases muy endebles y se perdieron territorios importantes. El caso de Guerrero fue característico. Yo no sé si a Michoacán nos atrevamos a decir que sigue gobernado por la izquierda con lo que está haciendo Aureoles en ese estado, ¿verdad? Ya Baja California Sur, Tlaxcala, etcétera, ya no existen, ya volvieron a manos del partido de Estado. De modo que el panorama se ve muy complicado porque lo electoral es una maquinaria muy aceitada que sabe manejar muy bien el sistema. Y por otro lado estamos viendo en América Latina si no es el fin, como algunos dicen, pues sí una crisis fuerte del ciclo progresista, porque aquella ola que se veía venir del sur al norte, de izquierda que ganaba elecciones, ya no existe, ya se detuvo. Y entonces yo veo un panorama, y eso nos generaba mucha expectativa, y mucha esperanza, pero nosotros no fuimos, nos dicen que ya se acabó el ciclo y nosotros nunca entramos a ese ciclo, no nos llegó la ola, no estamos de acuerdo en que se acabe, ¿verdad? Queremos que siga porque a nosotros no nos tocó, nosotros nunca pudimos ganar una elección, aunque ganáramos las elecciones no las podíamos hacer efectivas, el aparato está muy fuerte, y bueno, pues aquello de que Estados Unidos nunca va a permitir una elección real en México es como una maldición que nos acompaña, ¿verdad? Porque vemos que se hace un gran esfuerzo, aparecen opciones, aparecen posibilidades y se van disminuyendo. 2018 apunta como una posibilidad. Yo pienso que hay que buscar la manera de impulsar opciones independientes u opciones de personalidades que representen una política diferente a la del sistema. Este pacto por México nos ha hecho mucho daño, hay que desecharlo, echarlo a la basura, no sirve, está generando mucho daño, pero también muestra mucha capacidad de reproducción. Miren ustedes, yo estoy en la UNAM, ya dijo usted que doy clases en la Facultad de Economía. Se renovó el rectorado en la UNAM sin ningún problema, y la UNAM es un bronco potro vigoroso que cuando se mueve pone a temblar al más pintado, y ahí no pasó nada, ya cambió el rector y no ocurrió ni nada. Sin ningún aspaviento. Nada. Siguió. Así. Y nos hicieron un cuento. Sí. Nos hicieron un cuento. Dijeron que Peña iba a poner a un señor que estaba en relaciones exteriores y que la izquierda amenazaba con una candidata. Y entonces el respetable se entretuvo en ese cuento y vino el día de veras.
Y ya cuando vino el día de veras dijeron, bueno, al cabo el Peña ni pudo poner al que quería. Yo creo que ni quería poner al que puso. Al que puso. Sí, la verdad es que sí. Entonces, bueno. En una suerte de juego perverso. Exacto, y entonces uno dice, caray, qué hábil sigue siendo este sistema político mexicano. Y por eso lo veo complicado el panorama de estas elecciones. Y luego, miren, nos cuesta muchísimo trabajo, muchísimo, y hasta vidas humanas nos cuesta llevar una persona distinta al gobierno. Y se generan muchas expectativas. Cuando llegue el Bronco a la gubernatura de Nuevo León, se dijo, Medina va a padecer porque le va a sacar todos sus trapitos al sol. Endeudó al Estado con tal cantidad de miles de millones, y entonces va a venir el Bronco y se lo va a echar, lo va a meter al bote por ratero. No, pues resultó bien mansito el Bronco, no era Bronco, era un potrillo de esos mansos, era más bien un percherón, que Bronco ni que nada. Y bueno, ¿cómo engatusó a la gente, no, doctor? Desgraciadamente. Les vendió el discurso de que ciudadano sin partido, ¿no? Exacto, el pueblo se cree y se entusiasma. Y es triste que después salgan con, como dice la gente, con su perro en rastra, ¿verdad? Porque no son de a de veras. Ese Bronco no tiene nada de Bronco. Es un personaje del sistema, nomás disfrazadito. Y entonces, sí, pues nos cuesta a los mexicanos buscar opciones, pero pues hay que seguirle, no nos queda de otra, nosotros no nos queda más que continuar. Hay algunas luchas pendientes para este 2016. Quiero decir que la reforma educativa va a generar más inquietud y más va a captar mucha atención. La llamada reforma educativa es una orden del Banco Mundial. Hace muchos años que el Banco Mundial decretó que se debía reformar la educación en el mundo, porque ya se dio cuenta que sus cambios estructurales, que los que ya les llama reformas estructurales, no pegan sin la educación. La educación tiene que hacer las suyas, esas reformas, y transmitirlas de generación en generación. Esa es la tarea educativa. Pero todavía no logran que los maestros comulguen con las ruedas del molino neoliberal. No han logrado. No, y va para largo que lo logren, si no es que no lo logran. Ojalá, una de esas. Ojalá. Sí, bueno, sí. Entonces esas son las luchas que hay que dar. Yo no me entretendría en las cuestiones electorales. Hay que se hagan bolas los partidos y que se repartan y que se distribuyan las prebendas y las prerrogativas y los puestos. Vámonos detrás de la gente, apoyando al magisterio democrático, apoyando la resistencia a ese feroz modelo neoliberal. Y yo veo ahí el destino de la lucha popular. Ahí es donde tenemos que hacer nuestra tarea, y esperando que con eso se modifiquen las circunstancias y vengan tiempos de diferentes, digamos. Muy bien. Nos dice André Castañeda: muy buenas noches para todo el equipo y auditorio de Ventana Pública. Es un gusto poderlos escuchar. Iniciamos el año con puras malas noticias para nuestra economía y con un gran circo montado por Peña. Espero que este año los mexicanos, conscientes que cada día somos menos, podamos echar abajo este gobierno fascista. Éxito, amiga, y muchas ventanas más. Sí, pero no es que Gracias, seamos André. menos, no hay que desanimarse. Somos menos los que a veces decimos las cosas, pero no somos menos los que estamos en contra del sistema. Hay que convencer a los otros. También es problema nuestro que no hemos podido convencerlos de que nos acompañen. Muy bien, también está Luisa Islas, dice muchas felicidades a Ventana, a la locutora Estrella Miriam Cruz, gracias por lo de Estrella Luisa Islas, eres muy amable, y al invitado José Enrique. Gracias. Si el 2015 fue un año de muchos retos, con problemas en la economía, social, etcétera, para este 2016 será igual de difícil, pero por eso hay que juntarnos, dice Luisa, y participar más la comunidad, y hacer participar más a la comunidad y hacerle ver al gobierno que ya urge que se vayan los políticos corruptos que hunden cada vez más al país. Recuerden que habrá elecciones en varios estados de la República. Vayan a votar, castiguen por medio de su voto.
somos más los que estamos hartos, pero ¿quién se va a poner Sansón con las patadas? Ok, está escrito a la inversa. Sí. Más bien es ¿quién se va a poner con Sansón a las patadas? Pues nosotros, qué bueno que usted dice eso y qué bueno que seguimos en la actitud de combatir, de denunciar y de no rendirnos. No nos vamos a rendir. Mire, los papás de Ayotzinapa han sufrido durante estos 12, casi año y medio, han sufrido lo indecible y ahí están. ¿Por qué los vamos a, año 3 o 4 meses? ¿Por qué los vamos a abandonar? ¿Por qué los vamos a dejar? No, me gusta su actitud y la comparto. Vamos a eso, vamos a poner lo nuestro y ojalá los demás pongan lo suyo. Dice Celia Nolasco: hola amiga, me da gusto volverlos a escuchar, abrazos a ti y al invitado. Estoy de acuerdo con el maestro en su opinión sobre el tema del Chapo. Pregunto, ¿cómo lograr que los mexicanos despierten del letargo en el que viven? Con respecto a lo que dice el ciberescucha que comentó lo del reglamento de tránsito, con todo respeto me parece que hay hechos más relevantes como lo es el dólar y los feminicidios. Saludos. Muchas gracias, Celia Nolasco, por escribirnos. Me da muchísimo gusto que estés atenta de la ventana, por supuesto. ¿Qué opina usted de lo que han dicho del reglamento de tránsito en el DF? Es una puñalada para los capitalinos. ¿Qué les hicimos? No puede ser. Se ensañan con nosotros. Se ensañan con nosotros. Es una monstruosidad. El otro día mi bebé, que tiene 4 años, mi Quique, dijo: papá, ya estornudé. A ver si no nos infraccionan. Alguien le dijo en la escuela que estaban haciendo maldades. Sí, se siente, está chiquito mi hijo, pero ya se da cuenta y nos dimos cuenta todos. Ese reglamento no nos sirve, no puede ser que nos hagan eso. Los reglamentos deben ser para regular el flujo de la circulación, no deben ser para reunir dinero para propósitos, los mejores propósitos del mundo. Pongan ustedes que todos son muy buenos propósitos, que no se lo van a llevar a su casa. Pues ni así, no es el objetivo captar recursos con ese tipo de instrumentos. Que los instrumentos impositivos son de otra manera. A quien va obteniendo más ingreso, pues se le va cobrando más impuesto para que contribuya más al desarrollo de la sociedad. Pero no nos hagan eso. Ese reglamento, a ver cómo le damos para atrás. Muy bien. Oiga, y otra cosa que estuvo pero en boga en el 2015, y me gustaría saber su opinión de qué desenlace tendrá o qué causa llevará, es el tema de la posible despenalización del consumo de marihuana en México. Híjole, fíjese que estoy en una circunstancia muy indecisa, mire usted. Ajá. Hoy leí, por ejemplo, que alguien dijo que penalizar el consumo de la marihuana atenta contra el derecho al placer. Lo leí así tal cual, esa es una expresión. Sí. Y bueno, yo no creo que la actitud represiva resuelva ningún problema. Cuando se decidió penalizar o criminalizar el uso de las drogas fue cuando más se expandió su consumo. Eso está históricamente comprobado. Entonces sí va a llegar el momento en que habrá que regularlo, habrá que buscar la manera de que se establezcan reglas muy claras, normas muy precisas para que se dé ese tipo de actividades, pero de ninguna manera hay que alentarlas ni hay que promoverlas. No son benéficas para los seres humanos, o sea, tampoco puedo echar mentiras. Una cosa es respetar la libertad de las personas a hacer con su vida lo que consideren, y otra cosa es alentar a todo el mundo a que haga lo mismo. Son cuestiones diferentes. Me cuesta trabajo, pero sí habrá que regularlas en algún momento. Y creo que ya llegó el momento. Muy bien. Sí, digo, definitivamente aquí cuando se dio el debate más fuerte es cuando la Suprema Corte pues falló, ¿no? Ahora sí que le autorizó a 4
promoventes, por no decir personas, porque creo que hay muchas más personas atrás de eso, que pudieran consumirla, portarla, plantarla para fines, dijeron ellos, recreativos. Y entonces, bueno, es cuando más se habló del tema de si sería el precedente idóneo para que ya en México pues se despenalice la marihuana. Lo que es un hecho es que en México sigue yendo y viniendo cualquier cantidad de marihuana de manera ilegal, ¿no? Y la legislación en este caso pues se sigue quedando corta en términos de qué hacer con quienes han estado haciéndolo de manera sistemática durante muchísimas décadas en México, ¿no? Y las cárceles están llenas de personas que o solo consumen o que han vendido, traficado en pequeña escala. No están los grandes, no están, por más que digan que ya agarraron al Chapo, no están. No están. Miren, yo me hago esta reflexión. Todo el mundo dice que el Chapo tiene un emporio y que es uno de los hombres más ricos del mundo, hasta aparece en la revista Forbes. Sí. Pero luego uno lo ve en las alcantarillas y eso, dice, ¿cómo? No checa, hay algo que no checa ahí. Y entonces, cuando se habla de que esos personajes son los que promueven el consumo, la distribución de las drogas, uno, bueno, no le queda más que preocuparse por el futuro de sus hijos y de sus nietos, ¿no? La verdad es que sí es muy preocupante, pero hay que regularlo. Ya es un fenómeno de tal magnitud que cerrar los ojos es absurdo. Ahí está el fenómeno, entonces hay que tratar de controlarlo y no declararles la guerra, no matar a las personas, no privarlos de la vida, no convertirlos en criminales, sino pues, es una regulación razonable que les respete su situación, su decisión, pero que no promueva y no fomente el crecimiento del fenómeno, porque no es positivo para la sociedad, eso es cierto. Muy bien. Y por último, bueno, Ángelo Rojas está, Silvia Solís también, dice, hola, les envío muchos saludos. Todo lo mejor al maestro José Enrique y a Miriam, que este año sea súper en todos los aspectos. Ángelo Rojas, muchas gracias. Silvia Solís pregunta si el invitado considera que la situación de los derechos humanos en México cambiará favorablemente en 2016. Sí, si luchamos y si peleamos, pues hay que hacerlo. Yo soy dicen que luego hago análisis muy pesimistas, pero yo digo que un pesimista realmente es un optimista informado, porque ser optimista así ingenuo pues no lleva a ningún lado. Yo soy un optimista informado y entonces por eso a veces parezco pesimista, pero mi actitud frente a la vida es muy positiva, es de búsqueda siempre del lado bueno que tienen las cosas, es no llenarme de amargura ni cargar sobre mis hombros las dificultades por las que pasa la sociedad. Y si los derechos humanos son un territorio de lucha, vamos a conquistarlo poquito a poco, lo que podamos ir ganando se los quitaremos a quienes niegan los derechos humanos. Entonces la tarea es esa, es seguir defendiéndolos, promoviéndolos y ganándolos todos los días en la pelea. Y bueno, yo aprovechando que Silvia comenta de los derechos humanos, yo creo que un gran reto para la sociedad mexicana pues es difundirlos, que se conozcan, ¿verdad? Que se conozcan, porque hay grandes sectores de la población que tienen derechos y que no lo saben. Así es. Niños, mujeres, adultos mayores, por mencionar solo algunos, digamos, sectores. Y lo que es un hecho es que en México poco se conoce de cuáles son esos derechos y cómo hay que hacerlos exigibles para que después no nos quejemos de que no los respetan, ¿verdad? Claro. Doctor, pues se ha ido muy rápida esta hora, de verdad, qué barbaridad, hay tanto que hablar y el espacio de tiempo es tan pequeño. Yo le invito a que nos diga sus últimos comentarios sobre lo que hemos platicado aquí y por supuesto decirle que la invitación se queda abierta para poder seguir platicando de los temas que usted nos proponga o bien de algún otro que la propia comunidad ciberescucha nos proponga. Muchas gracias, yo estoy muy contento de estar aquí porque yo tengo
casi la necesidad de decir estas cosas. Yo no creo que guardándolas y escondiéndolas sirvan, entonces hay que divulgarlas y hay que defenderlas. 2016 será sin duda un año complicado para México, sin duda, porque nada está fácil en este momento. Pero también será un año de posibilidades y un año en el que podemos seguir construyendo opciones y alternativas. Si algunas no nos han salido bien por las circunstancias que sean, pues construyamos otras, juntémonos con quienes piensan como nosotros, con quienes están en la misma condición y en la misma situación, organicémonos. Vamos